cómo el enemigo ataca la mente de las personas, cómo nos ataca y cómo nosotros tenemos que ponernos el casco de salvación. Toda la batalla que tenemos se da aquí, en el campo de batalla, en nuestros pensamientos. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos del 3 al 5, el domingo pasado, estuvimos viendo cómo cuando Judas traicionó a Jesús, él cometió un error, que fue traicionar a Jesús, hizo algo malo, entregó a una persona inocente y le pagaron dinero. Cuando empezó a arrepentirse, empezó a sentirse mal, entró el remordimiento, entró la condenación, sintió que no le merecía el perdón de Dios y después fue a ahorcarse, acabó muriendo. Y eso es directo al infierno. Y ese es el trabajo del enemigo. Enseñarnos nuestros pecados, demostrarnos o hacernos ver que no somos dignos del perdón de Dios, que no somos dignos de lo que Dios va a hacer con nosotros, que no merecemos la gracia de Dios, que no merecemos las cosas grandes que Dios ha prometido en nuestras vidas, las bendiciones de la palabra de Dios, lo que el Señor profetizó de que tú eres un profeta de naciones o eres un médico o un abogado o una persona importante. Las promesas que Dios te dio te hace, te convence para que tú pienses y creas que no lo mereces. Pero el guerrero tiene que saber que nosotros tenemos una serie de armaduras que debemos utilizar en cada momento, porque esos ataques vienen directamente a la mente. Ahora bien, ¿quién de nosotros realmente merece esas cosas? ¿Quién de nosotros realmente merece que Dios le utilice? ¿Quién de nosotros es tan santo? ¿Quién de nosotros no comete errores? Por eso Jesús vino en la cruz. Tenemos que entender esto porque muchas veces nos paramos, nos limitamos. Cuando miramos así a la izquierda y a la derecha, empiezas a ver una lista, una larga cola de pecados, una larga cola de debilidades. Siempre estamos viendo nuestras vidas, pero no fijemos los ojos en nosotros. Fijar nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de vuestra fe. El casco de salvación es una armadura defensiva que se utiliza para defendernos de esos ataques, sobre todo de los de condenación. ¿Quién merece el perdón de Dios o quién merece que Dios haga todo lo que está haciendo por él? ¿Quién es esa persona tan perfecta? Por eso, para esta armadura es importante que nosotros conozcamos y recordemos muy bien la obra que Cristo hizo en la cruz. Que reconozcamos y conozcamos muy bien lo que vino a hacer Cristo por nosotros en la cruz. Porque no podemos hablar del casco de salvación, o ninguno de vosotros puede utilizar el casco de salvación sin mirar la obra de Cristo en la cruz. En la cruz Cristo nos dio muchísimos beneficios. Sanidad, liberación, no sé qué. Pero nos vamos a centrar en el beneficio de la salvación. Porque el casco se relaciona sobre todo con la salvación, con la no condenación. En el libro de Levíticos capítulo 16, vamos a leer Levíticos capítulo 16. El día del perdón. Vamos a empezar desde el 8. Pero espero que cuando hayamos terminado esta enseñanza, por lo menos la parte del casco, el pueblo de Dios entienda el amor de Dios y entienda el beneficio que tiene la salvación en nuestras vidas. Levítico capítulo 16, el versículo 8 dice: luego echará suerte sobre los 2 chivos. Bueno, voy a empezar desde el 5. Dice: de parte de la comunidad israelita tomará Aarón 2 chivos para sacrificio por el pecado. De parte de la comunidad israelita toma Aarón 2 chivos para el sacrificio del pecado y un carnero para ofrecerlo en holocausto. Ofrecerá entonces el becerro como su propio sacrificio por el pecado, a fin de obtener el perdón de los pecados para sí mismo y para su familia. Después tomará los 2 chivos y los ofrecerá ante el Señor, a la entrada de la tienda del encuentro. 8. Luego echará suerte sobre los 2 chivos. Una suerte será por el Señor y la otra por Azazel.
El chivo sobre el que recaiga la suerte del Señor lo ofrecerá a Aarón como sacrificio por el pecado. Pero el chivo sobre el que recaiga la suerte por Azazel lo presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón de los pecados y después lo echará al desierto donde está Azazel. Ahora vamos a pasar al versículo 15. Y después matará el chivo como sacrificio por el desde el 14, porque si no vamos a entender. El 14 dice: tomará también un poco de sangre del becerro y con su dedo lo rociará la capa por el lado oriental. Luego rociará sangre con su dedo 7 veces por la parte delantera de la capa. Y después matará al chivo como sacrificio por el pecado del pueblo y llevará la sangre a la parte que está tras el velo. Ahí la rociará encima y delante de la capa, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Y el 20 dice: cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda del encuentro y el altar, mandará traer el chivo que quedó vivo. Y poniendo sus manos sobre la cabeza del animal, confesará sobre él todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas. De esta manera pondrá los pecados sobre la cabeza del chivo y una persona se encargará de llevarlo y soltarlo en el desierto. Amén. El día del pecado, el día del perdón para los israelitas. Todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento se manifiesta también en el Nuevo Testamento de alguna manera. Por eso Jesús dijo: no vengo a cancelar la ley, no vine a contradecir la ley, sino en realidad vine a hacer que se cumpla la ley. Cuando leemos esto, a veces nos preguntamos que qué relación o cuál es su manifestación en el Nuevo Testamento. Lo que está ocurriendo aquí ahora tiene que ver con la obra de la cruz. Tiene que ver con la obra de perdón de los pecados que Cristo vino a hacer en la cruz. Amén. Anteriormente, la gente cometía pecados. Sabéis que había una ley, estaba escrito: no podías hacer esto, no podías hacer lo otro. Y después, cuando cometías el pecado, ese pecado pues te traía más consecuencias, como establecía la ley. Pero el Señor estableció un día en el cual se purificarán los pecados de todo el pueblo. Un día en el cual se van a limpiar los pecados de todo el pueblo. ¿En qué consistía la ceremonia? Consistía en que el sumo sacerdote, entonces Aarón, tenía que coger 2 chivos. ¿Sabéis lo que son 2 chivos, no? No hace falta que lo explique. 2 chivos los tenía que coger y echar suertes. Tenía que caer una suerte para Azazel y otra para el Señor. El que caía para el Señor se sacrificaba para el perdón de los pecados. Se derramaba la sangre. Porque anteriormente, para purificar los pecados, se derramaba la sangre de los corderos, de los becerros, de los chivos, para llevar la sangre. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Tiene que entrar la muerte en la vida de una persona, la condenación. Pero ahora bien, el derramamiento de sangre lleva al perdón de los pecados. En este caso, antes era el derramamiento de sangre de corderos, de chivos, y se hacía varias veces porque no eran suficientemente puros para sacar el pecado del mundo, como sí que Dios Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado de todo el mundo, y solamente se ha hecho una vez ese sacrificio. No hace falta más sacrificio. Ya no se hace más sacrificio, porque Cristo hizo el sacrificio. Cada vez que pecas no tienes que ir a sacrificar, o Jesús no tiene que volver a morir otra vez. Ya lo hizo una vez y para siempre. Amén. Una vez y para siempre. Entonces, este cordero se sacrificaba para el perdón de los pecados y se derramaba su sangre. Y el segundo chivo que había, el sacerdote lo cogía, imponía sus manos sobre ese chivo y empezaba a confesar todos los pecados del pueblo de Israel. Mentira, codicia, todo lo que sabéis, asesinato, violaciones, todo lo que habían cometido. Empezaba a confesar esos pecados sobre el chivo. ¿Para qué? Para transferir los pecados a este animal.
quitar los pecados del pueblo y transferirlos, porque era la ceremonia de expiación. Y después de esto, cogían a este chivo y lo llevaban al desierto. Una persona llevaba y lo tenían que soltar ahí en el desierto. Y ese tenía que ir por el desierto hasta que se moría. El desierto es un lugar en el cual no hay vida. No vas a ver plantas floreciendo por ahí, hay mucha arena, una tierra seca. Le mandaba a venir ayuda para que los pecados se mueran como símbolo de perdón de pecados, símbolo de que esos pecados se van a olvidar. Empezamos de nuevo, nueva cuenta. Ahora, ¿qué implicación tenía eso? Seguimos en el Antiguo Testamento. Cuando lo hacían, las personas que antes tenían esa condenación o cargaban con este pecado, porque anteriormente, si por ejemplo eras impuro por algún motivo, tenías una serie de limitaciones en la sociedad. Por ejemplo, las mujeres que eran impuras porque tenían la menstruación, les apartaban del campamento, les apartaban o sea, la gente no podía juntarse con ellas. Así eran las leyes. Lo llamaban inmunda mientras tenían. Amén. Si eras leproso, se consideraba que habías pecado y que había venido esa condenación, entonces te apartaban del campamento, si eras leproso, hasta que te purificaras. Y así era la ley antiguamente. Había una serie de condenaciones que sí que tenían que venir por cada pecado que cometías, por cada error que cometías. Entonces, cuando llega el momento, el día de la expiación, el día del perdón, si tú habías hecho algo que te excluía de participar en algún evento en la sociedad porque se te consideraba impuro en aquel entonces, cuando llegaba el día del pecado, recibías el perdón y ya podías volver a participar. No sé si me entendéis. Ya podías volver a participar, ya podías continuar. El día de la expiación de los pecados. Y esto mismo que ocurrió aquí es lo mismo que Cristo vino a hacer en la cruz por nosotros. Cuando Él se entregó, la representación de Jesús, la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero, como había dos chivos, había uno que primero se le tenía que, bueno, lo dice aquí como el segundo, pero a uno de ellos se le tenía que transferir los pecados del pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesucristo vino a cargar con nuestros pecados. Vino a cargar con nuestros pecados. ¿Quién sabe cuándo Jesús cargó con los pecados de la humanidad? ¿Por dónde los cargó? Amén. Sí, explícales. Jesucristo cargó nuestros pecados el día del bautismo, cuando Juan el Bautista le sumergió al río. Diciendo que se puede grabar luego en la alabanza porque hay pocos sugieres y tengo que darle aquí. ¿Vale? Amén. Cuando Vale, Jesucristo díselo entonces. fue a la cruz, ya estaba No, sentenciado a solo muerte. la alabanza. La cruz era solamente una ejecución de la sentencia de muerte que había sobre Jesucristo. ¿Y cómo se le podía condenar si no era culpable? Tendría que haber llevado nuestros pecados. Si los llevó en la cruz, ¿qué quiere decir? Que llevó nuestros pecados cuando ya era culpable. No, Jesús cargó nuestros pecados muchísimo antes. Si lees en el texto que hemos leído, habían dos actores. Uno que era el sacerdote, que era Aarón, y el otro que era el chivo al cual se tenía que transferir los pecados. Entonces, Aarón transfería los pecados sin poner la mano sobre el becerro y transfería los pecados. Y esta ceremonia siempre la tenía que hacer el sumo sacerdote. De igual manera, cuando Jesucristo cargó nuestros pecados, un sacerdote tuvo que imponerle las manos para transmitirle los pecados de la humanidad. No sé si entendéis. La ceremonia que se estaba haciendo en el Antiguo Testamento. La ceremonia del Antiguo Testamento entiendo, pero lo del bautismo, eso no entiendo. Amén. Es primera vez que lo veo. Lo del bautismo es lo siguiente. Que cargó ahí Jesús los pecados ya en el bautismo. En la cruz, en el bautismo, en el momento en que estaba bautizando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo vino a hacer cumplir la ley. Él no vino a derogar la ley, sino a hacer que se cumpla la ley. Vino a cargar con nuestros pecados. ¿Y en qué momento los cargó? Primero, para saber entender que no fue el justo el momento de la cruz, es porque Cristo fue condenado por nuestros pecados. Y si los cargó en la cruz,
La condenación ya estaba antes. No sé si me entiendes. Ya le habían condenado antes, en el momento en el cual Pedro le negó, Jesucristo, todo eso ya estaba, en ese momento le estaban juzgando, y después de juzgarle le condenaron a muerte en la cruz. Y es cuando va a morir en la cruz, es cuando dicen que cargó nuestros pecados. No, ya estaba condenado, ahí no puede cargar ningún pecado. Tenía que ser, Cristo fue condenado por nuestros pecados. ¿Y cuándo los cargó entonces? Muchísimo antes de que le atraparan. Cuando iba a empezar su ministerio. Ahora, si recuerdas, volvéis a mirar en la ceremonia del Antiguo Testamento, un sacerdote es el que imponía las manos sobre el carnero. Amén. De igual manera, Jesucristo, para llevarse nuestros pecados, tenía que hacer, como hemos dicho, que lo que hay en el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo Testamento. Como Jesucristo es el Cordero, hacía falta también un sacerdote para imponerle las manos y transferirle nuestros pecados. Y ese acontecimiento se dio cuando Juan el Bautista le estaba bautizando. Y ahora os vais a encontrar que si Juan el Bautista era sacerdote. Sí, explícales por qué era sacerdote. Amén. Juan el Bautista era sacerdote. Sí, era sacerdote. ¿Por qué Juan el Bautista era sacerdote? La ley en Israel, la ley establecía que un sacerdote, sus hijos, sobre todo el varón, sabes que los israelitas consagraban a sus primeros varones, a sus hijos varones, ¿no? Al Señor. Entonces, el primogénito de un sacerdote también tenía que heredar el oficio cuando cumpliese los 30 años. El primogénito de un sacerdote tiene que heredar el oficio, pasa a ser sacerdote cuando cumple los 30 años. ¿Quién era el padre de Juan el Bautista? Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Sacerdote. Zacarías era sacerdote. Bien, primer punto. Se tiene que cumplir lo segundo de que tenga 30 años. ¿Los tenía o no? ¿Quién era mayor, Juan o Jesús? Juan. Juan era que, ¿estáis de acuerdo en que Juan nació antes que Jesús, no? Sí. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando empezó el ministerio, cuando le bautizaron? Entonces, ¿cuántos años tenía Juan? No lo sabemos. Pero tenía más de 30 años. Ya cumplía los requisitos para ejercer como sacerdote. Tenía 30 y medio, porque hay diferencia de 6 meses. 30 y medio. Amén. 6 meses más que Jesucristo. 30 y medio. Juan ya cumplía los requisitos para desempeñar la función de un sacerdote. Y fue en este momento cuando empezó a transferir los pecados a Jesucristo. Los pecados de la humanidad en el día del bautismo, ahí es donde los cargó. Por eso en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, al día siguiente la Biblia dice que cuando Juan vio pasar a Jesucristo al día siguiente, dijo a todo el mundo: mirad, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, después de haber bautizado. Ya había declarado. Este es el Cordero de Dios que quita, porque será que ya los había cargado. Amén. Y la segunda parte era la ejecución del Cordero. Esa ejecución es la que donde fue a derramar su sangre, donde murió. Amén. ¿Habéis entendido más o menos la similitud? Amén. Amén. Ahora, lo importante, estamos hablando del caso de salvación. Lo importante es, ¿qué tiene que ver todo esto con el caso de salvación? Anteriormente os he dicho que cuando el día del pecado, cuando el día del perdón llegaba, aquellas personas que no podían participar en ciertos eventos, que estaban discriminados o apartados de alguna manera, el día del pecado sus pecados quedaban borrados. A lo mejor cuando se vuelva a hacer otra temporada de pecado el año que viene, se borrarán los nuevos que han cometido. Pero sus pecados hasta entonces quedaban borrados, quedaban libres y ya podían volver a seguir. No había más condenación en su vida. Lo mismo que Jesucristo vino a hacer. Por eso la Biblia dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo, para limpiar los pecados. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el caso de salvación? Tiene que ver que cuando el enemigo está atacando, lanzando flechas a nuestras mentes para señalarnos por nuestros pecados, porque nosotros cometemos pecados, cometemos errores, tenemos debilidades. Cuando Satanás está señalando nuestras vidas, nosotros tenemos que agarrar la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que fue limpiarnos. Al igual que anteriormente, las personas que habían participado en el día del perdón, nadie les podía volver a excluir las actividades. Tenían que estar porque ya tenían el perdón.
De igual manera, nosotros, en la cruz, Cristo entregó su vida, toda su vida, para cargar nuestra condenación. Por eso dice, ya no hay más condenación para quienes. Para los que creen en Cristo Jesús, no hay más condenación. Ninguna condenación para los que creen en Cristo Jesús. Ahora esto lo coges, lo pones en tu mente. Esto es ponerte el casco. Cuando las flechas del enemigo van a empezar a venir. ¿Por qué? ¿Por qué estamos explicando eso? He dicho al principio que hay mucha gente que se paraliza en los caminos de Dios por la condenación. A mí me ha pasado muchas veces de que queremos agradar a Dios. Quiero hacer las cosas bien para el Señor. Quieres luchar, pero siempre estás en lo mismo. Decir, tomas decisiones de hacer algo, pero no vas a tardar ni 2 horas y has vuelto a cometer el mismo error que habías decidido anteriormente no hacer. ¿A cuántos les ocurre eso? Es frecuente. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Por cada día, por cada error que cometamos, nos vamos a tirar del suelo a hacer vuelo. Nunca vamos a llegar. Por eso el guerrero se pone el casco de salvación. Que nadie te condene. No porque tú te da igual el pecado, te da igual si cometes pecado, sigues con tus propias cosas. No, pero por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque tú crees en Él. Muchas veces dicen que los evangélicos son todos pecado. Dios, pecado, es que ese Dios es muy malo. Es un Dios que siempre está mirando el pecado. Dicen que Dios es santo y no quiere saber nada de los pecadores. Hasta muchas veces tenemos ese versículo en nuestra mente, que Dios odia a los pecadores. El Señor no quiere saber nada de los pecados. Y es así, Dios es santo, Dios es santo. Y Él no cohabita con el pecado. Por eso mandó a su hijo a morir en la cruz. Dios odia el pecado, no al pecador. Por eso mandó a su hijo a morir en la cruz. Para que vosotros agarréis eso y utilicéis esta herramienta. Conocedores de que nunca vais a pasar todo este camino, este proceso, sin cometer pecados, sin cometer errores. Nadie va con la voluntad de pecar. Todos vamos con la voluntad, la intención de servir a Dios, de buscar a Dios, de dar hasta el final. Pero cuando cometemos eso, todavía dice, abogado tenemos en Cristo Jesús. Si alguno de nosotros cae, abogado tenemos en Cristo Jesús. Un abogado que te defiende en todo momento, a capa y espada. Que no te condena, que no te señala, que no te acusa. Por eso vino por eso Dios amó, por tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Para que todo aquel que muere, para que todo aquel que cree en Él, no muera sino tener la vida eterna. Casco de salvación. Tenemos que vencer la condenación. Tenemos que vencer esa limitación. Tenemos que dejar de pensar que no somos dignos. Tenemos que dejar de pensar que como Dios me va a utilizar en mi condición de pecador, dejar de mirarnos a nosotros mismos. Como Dios va a utilizar a una persona que no es capaz de orar 2 horas. Como Dios va a utilizar a una persona que sigue haciendo esto. Y aprender a fijar nuestros ojos en el Señor. Porque justamente cuando no confiamos en la obra de la cruz, eso sí que es grave. Cuando menosprecias el trabajo que el Señor hizo en la cruz, eso sí que es grave. Tú que conoces la verdad, esto se llama blasfemia. Rechazar la obra de la cruz, rechazar al Señor. Creer, porque ¿quién puede cargar? ¿Quién puede realmente salvarse a sí mismo? ¿Quién? La condenación entraría, y Satanás no bromea, él conoce la ley. En cuanto abres una puerta, rápidamente viene para hacer cumplir la sentencia que viene, la sentencia de muerte o de la consecuencia que tenga que venir por lo que has hecho. Y tú tienes que saber agarrar la salvación, el perdón que el Señor te dio. Tienes que ir con esto puesto en la mente. Amén. Amén. Casco de salvación. Se actúa de dos maneras. Una de ellas es como vimos con Judas el domingo pasado, que Judas estaba ahí, el enemigo empezó a hacerle pensar cosas, empezó a hacer que se sienta pecador, que se sienta tan mala persona que no merece el perdón de Dios, y se suicidó y murió. Esa es la primera parte.
De otra manera, vas a encontrar una persona que te esté condenando, que te esté señalando de que este pecador. Me acuerdo que cuando íbamos a la iglesia católica, de pequeños, las abuelas, en el momento de recibir la comunión, empezaban a mirar a su alrededor quién iba a recibir la comunión. Y cuando iba a recibir la comunión, empezaban a decir, esta pecadora, la que yo la vi la semana pasada haciendo no sé qué, ya va a recibir la comunión, señalando a las personas, juzgando a los demás, condenando a los demás. Entonces puede darse el caso en el cual una persona así que te esté juzgando, te esté señalando, o te quiera hacer recordar siempre tus pecados para que vivas en esta situación. Agarra de todos modos el caso. Dice, hermano, he cometido ese error, pero por eso Cristo vino en la cruz. Cuando una persona estaba en los caminos de Dios de pequeño, después se apartó durante unos años y vuelve de mayor, los que estaban ahí le van a mirar y van a decir, tú otra vez aquí, tú que estabas hace poco en las discotecas, tú que estabas hace poco haciendo no sé qué, tú que estabas hace poco haciendo no sé qué, ¿quiénes son para condenar? Ahí es donde tú tienes que agarrar la gracia de Dios. Porque hay mucha gente que piensa que me aparté de pequeño, estuve de pequeño en la iglesia, después me aparté y ahora tomo los pies de Cristo, por lo menos solamente para la salvación, aunque no merezca más. ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde dejáis la salvación? ¿Dónde dejáis la obra de la cruz de Cristo? Vosotros no hagáis esto. El que se ha apartado vuelve a los caminos y agarra la obra de la cruz, agarra la gracia de Dios y sigue adelante. Amén. Amén. La segunda parte. No solamente es que cuando los pecados, cuando te venga, cuando te condenen o cuando te suba el pensamiento del corazón, tú rechaces esos pensamientos, sino hay otra parte que es que dentro de nosotros se han creado ya como fortalezas, como una manera de pensar, a ver si me explico bien. Se han creado unas especies de fortalezas, fundamentos en nuestra mente, de tal manera que cuando nos viene una situación, como ya tenemos una manera de pensar, directamente actuamos a la manera de pensar que tenemos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nosotros muchas veces estamos llenos de negatividad, estamos llenos de pesimismo, estamos llenos de moral, baja autoestima, baja moral, y eso también afecta a la mente. Estamos hablando del caso de salvación. Esto no es algo que te venga de fuera, que te lo lanzan y que ya lo tienes. Es algo que ya viene trabajándose desde hace muchísimo tiempo, tal vez por algún fracaso que tuviste en el pasado o que fracasaste mucho y se ha creado una montaña de baja autoestima, una montaña de pesimismo, de que cuando llega una situación, cuando tienes que disputar cualquier cosa, ya vas con la idea preconcebida de que voy a fracasar, como siempre vengo haciendo en mi vida. Va a salir mal como siempre. Si es que nunca me escogen, ¿cómo esta vez me van a escoger? Fortalezas están ahí ya y llevan mucho tiempo y cada vez van creciendo, cada vez se van fortaleciendo, cada vez van cogiendo más fuerzas. Y eso muchas veces lleva a las personas que a la depresión, a la condenación, incluso muchas veces a ni siquiera intentar las cosas. Otros a la incredulidad. Bueno, estoy aquí porque sí, pero todo lo que están predicando, todo lo que se está diciendo no es para mí. Porque ya hay unas fortalezas, una manera, unas ideas preconcebidas, una forma de pensar preconcebida que se establece allí en tu mente, que te limita también, te bloquea. Ahí no es que has cometido un error, no se trata de que has cometido un pecado y te sientas mal o entre la condenación porque has cometido un pecado, no. Se trata de que ya es tu manera de vivir, hasta se convierte en tu carácter y decimos, así soy. Pero hermano, no, así es que así soy. No eres así. Tal vez por un desengaño, una humillación que recibiste en el pasado, lo que te ha hecho que se te vaya la autoestima o la confianza.
como he dicho antes, o que hayas fracasado en muchas ocasiones, o que algo te haya salido mal muchas veces, y se ha creado ahí, en tu mente, día tras día, así. Y puede llegar a pensar las personas que no van a salir de ahí, o que es un trabajo muy largo. Y el pensar esas cosas negativas que también va a ser un trabajo muy largo o muy difícil, también eso les hace retroceder y mantenerse en el mismo sitio. Pensar negativamente. Amén. De eso se trata. De mucha gente que está, muchas veces incluso venimos a la iglesia, pero en realidad estamos deprimidos, estamos tristes. No pensamos que vamos a salir en el hoyo en el que nos encontramos. No pensamos que vamos a salir en el bache en el que nos encontramos. Muchas veces no pensamos que lo vamos a vencer. Eso forma una manera, un carácter, creamos una forma de vivir tan cómoda y nos empezamos a desregollar en esta situación. Una fortaleza que se ha creado en la mente de una persona. Esto también es peligroso y ahí también tenemos que utilizar el casco de salvación. ¿Cómo se emplea el casco de salvación en este momento? Es el mismo principio, solamente que con esto es un proceso, porque para derrumbar esas fortalezas no solamente un momento, tienes que orar, quebrantar y todo esto, pero después hay un proceso largo que va a ir desapareciendo poco a poco, tiene que ir disminuyendo. ¿Cómo? A base de argumentar con la palabra, a base de traer argumentos a tu mente que contradigan esos pensamientos negativos, que contradigan ese pesimismo, que contradigan esta situación de no voy a salir. Amén. En la iglesia, aquí no tenemos que estar, los hijos no tenemos que venir como víctimas, no tenemos que venir como decaídos. Esos no son los hijos, el Señor nos ama, el Señor ha hecho todo por nosotros. Entonces recibamos el conocimiento y empecemos a derrumbar. Argumentos con la palabra. Empieza a traer a tu palabra, empieza a traer a tu mente palabras que van en contra de lo que tú estás pasando, en contra de lo que estás pensando, de esos pensamientos negativos. Esos pensamientos se fortalecen sobre todo cuando has vuelto a caer en algo. O sea, cuando has vuelto a intentando algo, suponte que estás buscando trabajo, llevas mucho tiempo sin trabajo y estás desesperado por encontrar trabajo. Hay una oferta, vais muchos a presentar el currículum y no te cogen ni cogen otras personas. Ahí se fortalece. Pero ese es justamente el momento en el cual tienes que traer. Incluso no en ese momento, antes, cuando vas a por el trabajo, tienes que ir con la mente positiva. Tienes que ir con una mente de que lo voy a lograr. Tienes que ir con una mente de que no hay limitación. Una persona que va con algo, va hacia un objetivo, quiere luchar con un objetivo y va con una mente negativa, siempre va a fracasar. Ocurre muchas veces, a mí me ha ocurrido muchísimas veces, que vas pensando que no vas a lograr algo y resulta que no lo logras. Y también me ha ocurrido al contrario, que voy pensando que no voy a hacer, voy pensando que lo voy a lograr aunque no lo he preparado muy bien, o aunque en otras ocasiones me había salido mal, pero esta vez lo voy a lograr y vas y lo logras. Con la diferencia de que las personas que viven con esta negatividad viven mal. Viven mal. Vives con tristeza, vives con amargura. No pasas. Hay una cosa que es que mucha gente va a entrar en el cielo. Mucha gente va a querer la salvación para ir al cielo. Pero el cómo vas a vivir tu día a día hasta el día en el que te mueras también cuenta constante aquí en la tierra. Si lo vas a vivir cómodamente, deleitándote en el Señor positivamente, o si vas a vivir siempre con miedo, siempre con tristeza, pensando cuándo acabará este tiempo, cuándo me iré al cielo, cuándo moriré, cuándo acabará el sufrimiento. La vida te puede parecer un sufrimiento. Las dos personas tienen a Jesucristo, las dos personas tienen la salvación, pero no viven de la misma manera aquí en la tierra. ¿Por qué una persona se vive arrastrándose y el otro vive con más sufrimiento? Hay que derrumbar las fortalezas, trayendo argumentos, trayendo la palabra. Si no, te va a costar la vida aquí en la tierra.
Si no, incluso puedes abandonar, tirar la toalla. Casco de salvación. Derrumbar las fortalezas. Amén. Amén. Derrumbar las fortalezas, traer argumentos para quebrantar. Y este es el tiempo en el cual la iglesia se tiene que levantar, porque somos guerreros. Y os lo recuerdo, cuando vamos a ir hacia adelante, vais a cometer errores seguramente. Tenemos que llegar a un nivel en el cual cuando cometamos un error, automáticamente tengamos ya agarrada la gracia de Dios, de tal manera que incluso no nos haga ni falta pedir perdón. Porque muchas veces estamos pidiendo perdón. Yo, al principio, cuando uno empieza, siempre que comete un error, pide perdón todos los días. Pero hasta llega un tiempo en el cual ya pides perdón raras veces. Ya pides perdón raras veces. No es porque no quieras el perdón de Dios, sino porque ya sabes que Él lo hizo en la cruz y ya te ha perdonado. Amén. Ese es el camino. El casco de salvación, los guerreros, para seguir luchando, porque si no nos ponemos el casco, las flechas que delante de nosotros nos van a alcanzar y nos vamos a afadar, como muchas personas se han afadado, como muchos se han desanimado. El domingo que viene vamos a continuar con una nueva armadura, y creo que será la coraza de justicia. Así que, que Dios os bendiga. Vale, vamos a ponernos de pie porque vamos a empezar con el culto.